Hola Adrián, me pides por favor un vídeo sobre cómo se incorpora el concepto del alma, el cual no existía en los hebreos hasta que lo aprenden de los helenos y se sigue en el cristianismo. A ver, no es que el concepto del alma no existiese entre los judíos y lo tomaran de los griegos, sino que para los judíos, como Jesús o Pablo, el alma no era algo separado del cuerpo, ¿no? Sí lo era para griegos y romanos. Entonces, la pregunta más bien es cuándo esta concepción de la posible existencia de un alma separada de un cuerpo aparece en el cristianismo. En su obra Contra Celso, en 732, Orígenes de Alejandría dice lo siguiente: nosotros no hablamos de la resurrección por haber malentendido, como cree Celso, las teorías sobre la emigración de las almas, también llamada la transmigración de las almas. No, nosotros sabemos que el alma, incorpórea e invisible por su naturaleza, en cualquier lugar corporal que se hallare, necesita de un cuerpo acomodado a la naturaleza de aquel lugar. Este cuerpo lo lleva a veces a despojarse del anterior, necesario antes, pero superfluo ahora en un estadio posterior. Otras, sobrevistiéndose sobre el que antes tenía, pues necesita de más excelente vestidura para lugares más puros, etéreos y celestes. Así, al venir a nacer en esta tierra, se despojó de la envoltura que le fue útil para la plasmación en el seno de la mujer embarazada mientras estuvo en él, pero se revistió luego de la envoltura que era necesaria para quien iba a vivir en este mundo. No está de más recordar que algunos de estos conceptos provenían de una vulgarización del platonismo, como el propio Orígenes señala en la misma obra en 259, que el alma subsiste después de la muerte y que quien ha abrazado este dogma no cree en vano sobre la inmortalidad del alma, por lo menos en supervivencia. Y así Platón, en el diálogo sobre el alma, dice que fantasmas como sombras se les han aparecido a algunos en torno a las tumbas. Esto es Fedro 81d. Ahora bien, esas apariciones que se dan en torno a los sepulcros proceden de algo que subsiste, del alma que subsiste en el llamado cuerpo esplendoroso. Mas Celso no admite nada de esto, etcétera, etcétera. Así que, en el siglo II, siglo III, se había dado ya el paso hacia la concepción griega del alma como separada del cuerpo. La cosa es, ¿podemos encontrar algo así en el Nuevo Testamento? Pues sí, porque en la primera carta atribuida a Pedro está el pasaje que nos indica que en una fecha tan temprana para el cristianismo como hacia el año 115 se estaba dando el paso hacia una visión más griega que judía del alma. Así, en la primera de Pedro 2:11 podemos leer: amados míos, os encarezco que como extranjeros y emigrantes os retraigáis de los impulsos carnales que militan contra el alma. Y es que este vocabulario, la expresión militan contra el alma, ya da pie a considerar que hay una guerra entre enemigos lógicos en vez de una convivencia de elementos de un mismo ser que era la cosmovisión judía. Así que principios del siglo II es una fecha a considerar para comenzar a vislumbrar cuándo el cristianismo estaba ya formándose como religión plenamente independiente de su matriz. Uno de los elementos que lo demuestran es esta concepción del alma mucho más griega que judía.